Siempre digo que mi vida empezó en una esquina de Querétaro, en una tarde calurosa de septiembre de 1972, cuando un coche negro casi me atropella. El sonido de los neumáticos chirriando en el asfalto todavía resuena dentro de mí, como si fuera ayer. Llevaba puesto el vestido azul claro, el único que me quedaba, y la barriga ya empezando a asomar. Recuerdo su rostro detrás del volante, los ojos de la esposa de mi patrón, llenos de odio, mirándome como si yo fuera el mismísimo pecado encarnado. ¡Maldita!, gritó, y el coche se detuvo a pocos palmos de mis piernas. Me quedé helada. La gente que pasaba por la calle se quedó mirando, cuchicheando, algunos riendo, otros desviando la mirada como si mi destino fuera contagioso. Yo solo quería desaparecer, esfumarme de aquel mundo donde amar al hombre equivocado era pecado, y donde el castigo no venía de Dios, sino de las personas. Aquella tarde, entendí que ya no podía seguir huyendo, que el error ya estaba hecho, creciendo dentro de mí, pateando levemente, recordándome que ya no era solo yo. Fue allí, con el olor a polvo, sudor y gasolina en el aire, que comenzó la verdadera historia de esta abuela a la que hoy la gente del mercado de San Luis Potosí llama guerrera, But, que en aquella época no era más que una muchacha pobre, asustada y embarazada del jefe, el hombre que me prometió respeto y me dejó solo el miedo como herencia. Existen historias que se esconden a plena luz del día, susurradas por el viento en las plazas de ciudades antiguas, grabadas en las arrugas de un rostro que ha visto más estaciones de las que podemos contar. La historia que estás a punto de escuchar es una de esas, un viaje de silencio, dolor y una fuerza que florece donde menos se espera. Antes de sumergirnos en el corazón del México de 1972, te pedimos que te suscribas a nuestro canal. Al hacerlo, no solo nos apoyas, sino que también garantizas que más voces, como la de Nazarena, sigan resonando, recordándonos la resiliencia del espíritu humano. Ahora, cierra los ojos y déjate llevar por el olor a tierra mojada y por el sonido de un motor acelerando en la oscuridad. El aire de la noche de Querétaro era espeso y frío, cargado con el olor de la lluvia que acababa de caer, haciendo que las calles de adoquines brillaran bajo la luz amarilla y tenue de los postes. Para Nazarena Campos, sin embargo, el único olor que sentía era el del miedo, metálico y agrio, subiendo por su garganta. Estaba parada al otro lado de la calle de la modesta pensión donde vivía, con la llave fría presionada contra la palma de su mano sudorosa. Sus ojos estaban fijos en el coche estacionado frente a su puerta. Un Ford Galaxy 500, color vino, imponente y fuera de lugar en aquel barrio de trabajadores. Era el coche de doña Elena Ramírez. El corazón de Nazarena martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Tenía solo 21 años, pero sentía el peso de un siglo sobre sus hombros. Y dentro de ella, bajo las capas de lana de su suéter raído, una nueva vida pulsaba, inconsciente del peligro que la rodeaba. Sabía que debería haberse quedado en casa de su prima, pero la necesidad de buscar un chal que su madre le había tejido la había traído de vuelta a aquella calle oscura. Un error, un terrible error. La puerta del conductor del Galaxy se abrió con un crujido lento y amenazador. Doña Elena emergió, no como la dama elegante que presidía cenas benéficas, sino como una aparición sombría. Su silueta era nítida contra el brillo de los faros que dejó encendidos, cortando la oscuridad. El vestido de seda caro estaba arrugado, el moño perfecto, deshecho en mechones rebeldes, y sus ojos, Nazarena podía sentir el fuego en ellos, incluso a la distancia. Pensé que te encontraría aquí, rata de alcantarilla. La voz de doña Elena cortó el silencio de la noche. No era un grito, sino un siseo venenoso que parecía arrastrarse por el asfalto mojado. Nazarena se congeló. Cada instinto le decía que corriera, que desapareciera en las sombras de los callejones, pero sus pies parecían fundidos al suelo. Era un ciervo paralizado por la luz de los faros. «Yo no hice nada, señora. Por favor». Su voz salió como un susurro quebrado, perdido en el aire frío. Doña Elena soltó una risa corta y sin alegría. «¿No hiciste nada? Robaste lo que era mío. Manchaste mi casa, mi nombre, mi vida. ¿Crees que iba a dejar que una cualquiera como tú destruyera todo lo que he construido?» Caminó hasta el frente del coche, con las manos cerradas en puños a los costados. El motor del coche todavía estaba encendido. Un ronroneo bajo y constante,
que sonaba como un animal listo para atacar. Mi marido puede ser un débil, un cerdo sin vergüenza, pero yo no lo soy. Yo limpio la suciedad que él hace. Y tú, Nazarena, eres la peor suciedad de todas. El miedo de Nazarena se transformó en un pánico helado. Dio un paso atrás, instintivamente poniendo la mano sobre su vientre. Un gesto de protección que no pasó desapercibido para doña Elena. La visión de aquel gesto hizo que algo se rompiera dentro de la mujer mayor. Sus ojos se abrieron de par en par. La compostura se quebró, revelando una furia pura y primal. «Te voy a destruir, maldita», gritó, la voz finalmente explotando, resonando por la calle desierta. «Voy a arrancarte esa plaga de dentro con mis propias manos». Doña Elena giró sobre sus talones, volvió a la puerta del conductor y entró en el coche, cerrando la puerta con una fuerza que hizo que el vehículo se tambaleara. Nazarena observó, horrorizada, sin entender. Entonces, lo oyó. El sonido del motor cambió. El ronroneo bajo se transformó en un rugido gutural cuando doña Elena pisó a fondo el acelerador. Las ruedas traseras chirriaron en el asfalto mojado. Por un segundo eterno, el tiempo pareció detenerse. Nazarena vio los faros viniendo hacia ella. 2 lunas gemelas de odio prometiendo borrarla. El mundo se redujo a aquel sonido ensordecedor, a aquella luz cegadora y a la certeza absoluta de que su vida, y la vida que llevaba dentro, terminarían allí, aplastadas contra la pared de ladrillos de una pensión barata en Querétaro. El grito se le quedó atascado en la garganta, un nudo de puro terror. Cerró los ojos, esperando el impacto que la haría desaparecer para siempre. Para entender cómo Nazarena Campos llegó al borde de la aniquilación en aquella noche lluviosa, es necesario retroceder algunos meses, al aire enrarecido y el olor a pino de las montañas de la Sierra Gorda. Nazarena nació y se crió en San Joaquín, un pequeño pueblo enclavado entre los picos, donde la vida era dictada por el ritmo de las estaciones y la fe. Era una vida sencilla, de trabajo duro y pocas perspectivas. Su padre, un hombre severo y orgulloso llamado Mateo, trabajaba en una pequeña mina de mercurio, su cuerpo consumiéndose lentamente por el polvo y el esfuerzo. Su madre, Inés, era una mujer de manos callosas y corazón bondadoso, cuya principal ambición para su hija era un buen matrimonio con un muchacho del pueblo. Pero Nazarena soñaba con más. No soñaba con riquezas ni lujos, sino con un horizonte más amplio que las montañas que rodeaban su casa. Leía los pocos libros que conseguía prestados de la parroquia y escuchaba las historias de los viajeros que pasaban por San Joaquín de camino a la gran ciudad, Querétaro. Para ella, Querétaro no era solo una ciudad, era una promesa. La promesa de un empleo que no la dejaría con las manos sangrando. La promesa de calles anchas donde se podía caminar sin conocer cada rostro. La promesa de un futuro que ella misma podría construir. Era una joven de belleza sencilla y discreta. Tenía el pelo largo y negro, espeso como la noche sin luna, que generalmente llevaba en una trenza gruesa que le caía por la espalda. Sus ojos eran de un castaño oscuro, grandes y expresivos, que reflejaban una mezcla de inocencia y una profunda curiosidad por el mundo. Era delgada, con la constitución fuerte de quien estaba acostumbrada al trabajo físico, pero había una delicadeza en sus gestos, en la forma en que se colocaba una flor en el pelo o en cómo sus labios se curvaban en una sonrisa tímida. La oportunidad surgió cuando su tía, que trabajaba como cocinera en Querétaro, escribió diciendo que una familia rica, los Ramírez, necesitaba una nueva empleada doméstica. El salario, para los estándares de San Joaquín, era una fortuna. El padre de Nazarena se resistió. Para él, la ciudad era un lugar de perdición y vergüenza. Allí, las muchachas de familia se pierden, gruñía, con el rostro surcado por la desconfianza. Pero Inés, viendo el brillo en los ojos de su hija y la creciente desesperación de la familia por la salud de Mateo, intervino. «Déjala ir, Mateo. Es una buena chica, sabe cuidarse. Es nuestra única oportunidad de juntar algo de dinero para tus medicinas». Con la bendición reacia de su padre y las lágrimas silenciosas de su madre, Nazarena hizo las maletas. Su equipaje era una única bolsa de tela raída, que contenía 2 mudas de ropa, un rosario de madera que había pertenecido a su abuela y un corazón lleno de esperanza y un nerviosismo que le revolvía el estómago. El viaje en autobús, descendiendo por las sinuosas carreteras de la sierra, fue como una transición entre 2 mundos. El aire fresco y limpio de la montaña dio paso al aire más pesado y polvoriento de la ciudad.
Las casitas de adobe fueron reemplazadas por imponentes edificios coloniales, y el silencio de San Joaquín fue engullido por el ruido incesante de coches, bocinas y el murmullo de cientos de extraños. Llegó a la casa de los Ramírez con el corazón en un puño. Era una mansión en el centro histórico, con gruesos muros de piedra, un patio interior con una fuente de azulejos y ventanas con rejas de hierro forjado. Parecía un palacio. Otra empleada, una mujer mayor de rostro cansado llamada Josefina, la recibió en la puerta y la condujo adentro, a través de salones llenos de muebles oscuros y pulidos, pesadas alfombras y retratos al óleo que parecían seguirla con la mirada. Todo allí susurraba poder y riqueza, un universo tan lejano de su casa de suelo de tierra que Nazarena se sintió pequeña, casi invisible. Aquel primer día, mientras deshacía su humilde maleta en el pequeño cuarto del fondo que le habían asignado, se hizo una promesa silenciosa. Trabajaría duro, sería honesta y haría que su familia se sintiera orgullosa. Apenas sabía que aquella casa, con su imponente belleza, sería el escenario de su mayor alegría y de su más profunda desgracia. La casa de los Ramírez era un mundo aparte, gobernado por reglas no dichas y una jerarquía rígida. En la cima, soberana e incuestionable, estaba doña Elena. Era una mujer de unos 40 años, alta, de postura impecable y una belleza fría y clásica. Su cabello siempre estaba recogido en un moño perfecto en la nuca, sin un solo pelo fuera de lugar. Se vestía con una elegancia que intimidaba a Nazarena, con vestidos de lino y seda que parecían no arrugarse nunca. Su voz era suave, casi musical, pero sus palabras podían cortar como el cristal. Doña Elena administraba la casa con la precisión de un general. Todo tenía su lugar, su hora, su método, el brillo de los cubiertos de plata, la blancura de los manteles, el arreglo de las flores frescas en los jarrones de cristal. Nada escapaba a su mirada crítica. Raramente se dirigía directamente a Nazarena en las primeras semanas. Sus órdenes se transmitían a través de Josefina, la cocinera, o de un gesto sutil, un arqueo de ceja que indicaba desaprobación. Para Nazarena, doña Elena era como una de las estatuillas de porcelana que adornaban la sala de estar, bella, frágil en apariencia, pero intocable y fría. Su marido, el señor Osvaldo Ramírez, era lo opuesto. Era dueño de una de las mayores tiendas de telas de la ciudad, un negocio heredado de su padre. Era un hombre robusto, de risa fácil, y una presencia cálida que llenaba cualquier ambiente. Mientras su esposa parecía flotar por la casa en un silencio gélido, Osvaldo la atravesaba con pasos firmes y una voz retumbante. Tenía la costumbre de saludar a las empleadas con un «Buenos días, muchachas», y una sonrisa que hacía brillar sus ojos oscuros. Al principio, Nazarena sentía un inmenso alivio en su presencia. Él era la única fuente de calor en aquel palacio de porcelana. Se fijó en ella. Le preguntó de dónde venía. Elogió su trabajo. Dijo que tenía manos de hada al ver cómo lustraba la platería. Para una joven que se sentía invisible, aquellas pequeñas atenciones eran como un bálsamo. Se esforzaba aún más, queriendo complacerlo, queriendo demostrar que era digna de aquella amabilidad. La dinámica entre la pareja era un misterio para Nazarena. Raramente se les veía juntos en momentos de intimidad. Sus interacciones en público eran formales, un teatro bien ensayado para los invitados que frecuentaban sus cenas y reuniones. Él la llamaba «mi amor», pero el término sonaba vacío. Ella le sonreía, pero la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Había una tensión sutil entre ellos, una corriente subterránea de resentimiento que Nazarena, con su intuición de campesina, podía sentir, pero no comprendía. El día de Nazarena era largo y agotador. Empezaba antes de que saliera el sol, preparando el café, y terminaba tarde en la noche, después de que el último plato de la cena era lavado y guardado. Limpiaba los suelos de mármol hasta que reflejaban su propio rostro cansado, quitaba el polvo de los muebles intrincados, lavaba y planchaba montañas de ropa. Era un trabajo solitario. Josefina, la cocinera, era una mujer de pocas palabras, consumida por sus propias tristezas y por el trabajo en la cocina. La otra empleada, una joven llamada Carmen, era desconfiada y veía a Nazarena como una rival. Nazarena sentía una profunda nostalgia de su hogar, del olor a leña quemándose, de la voz de su madre cantando mientras molía el maíz. Por la noche, en su minúsculo cuarto, miraba por la pequeña ventana que daba a un callejón oscuro,
y se preguntaba si había tomado la decisión correcta. La ciudad, que antes parecía una promesa de libertad, ahora se sentía como una jaula de oro. La única luz en aquella soledad era la aparente bondad del señor Osvaldo. Él era su sol particular en aquel mundo frío y gris, y, como una flor que se gira hacia la luz, Nazarena, sin darse cuenta, comenzó a inclinar su alma hacia él. La amabilidad del señor Osvaldo comenzó a transformarse en algo más. Las atenciones, antes casuales, se volvieron específicas y frecuentes. Empezó a crear oportunidades para estar a solas con Nazarena. Le pedía que le llevara café a su despacho al final de la tarde, cuando doña Elena salía a sus reuniones del club de lectura o a visitar a sus amigas. La detenía en el pasillo para preguntarle por su familia en San Joaquín, escuchando con una expresión de profunda simpatía mientras ella hablaba de la salud de su padre. «Eres una muchacha muy especial, Nazarena», dijo una vez, su voz baja y conspiradora, mientras ella quitaba el polvo de los libros en su biblioteca. «Tienes una fuerza en ti, una pureza que ya no se encuentra en esta ciudad. Elena es una buena mujer, pero está hecha de otro material, hielo y deber». Nazarena sintió que se le sonrojaba el rostro. Nadie la había llamado especial nunca. Bajó la mirada, concentrándose en su trabajo, pero su corazón latía desbocado. Él estaba confiando en ella, compartiendo una intimidad que, sentía ella, no compartía ni con su propia esposa. Se sintió importante, elegida. La telaraña que él tejía era sutil, hecha de hilos de seda de elogios y confidencias. Le daba pequeños regalos, una barra de chocolate importado, dejada en su mesita de noche, un retal de seda fina de su tienda. «Para que te hagas un pañuelo», decía, para una muchacha que nunca había tenido nada. Esos gestos eran monumentales. La hacían sentirse vista, valorada. Josefina, la cocinera, observaba todo con ojos tristes y conocedores. Un día, mientras Nazarena lavaba los platos, tarareando en voz baja, Josefina se acercó y dijo, sin preámbulos: «Cuidado, niña. El lobo que se viste de cordero es el más peligroso». Nazarena se quedó confundida y un poco ofendida. «El señor Osvaldo es un buen hombre, Josefina. Es muy amable conmigo». Josefina suspiró, un sonido pesado que parecía venir del fondo de su alma. «Su amabilidad tiene un precio, y siempre es la muchacha pobre la que paga la cuenta. Ya he visto esta historia antes. No seas la próxima». Las palabras de Josefina la perturbaron, pero Nazarena las apartó. Josefina era amargada, pensó, envidiosa quizás. No entendía la conexión especial que Nazarena sentía con el patrón. El señor Osvaldo la respetaba, la veía como una persona, no solo como una sirvienta. El siguiente paso de su plan fue más audaz. Comenzó a quejarse de que la contabilidad de la tienda lo estaba abrumando y que no confiaba en sus empleados. «Eres inteligente, Nazarena, lo veo. Y eres honesta. Necesito a alguien de confianza que me ayude a organizar los libros por la noche, después de que la tienda cierra. Te pagaría extra, por supuesto». La oferta la dejó exultante. Ya no era solo limpiar y servir, era un trabajo de confianza, de responsabilidad. Era la prueba de que él veía su potencial. Imaginó la alegría de su madre, el orgullo reacio de su padre. El dinero extra significaría más medicinas, quizás incluso un pequeño ahorro para el futuro. «Sí, señor», respondió con los ojos brillantes. «Me encantaría ayudar». No vio la trampa cerrándose. No vio que el despacho de la tienda por la noche sería un lugar aislado, lejos de los ojos vigilantes de doña Elena y del resto del mundo. No entendió que él no le estaba ofreciendo una oportunidad, sino construyendo el escenario para el acto final de su conquista. La telaraña de seda, tan bonita y delicada, estaba a punto de convertirse en una prisión. La tienda de telas del señor Osvaldo, Telas de mi tierra, era un lugar mágico para Nazarena durante el día, un laberinto de colores y texturas, con rollos de seda, algodón, lana y brocado apilados hasta el techo. El aire estaba perfumado con el olor a tela nueva y naftalina, pero por la noche el lugar se transformaba. Cuando las pesadas puertas de madera se cerraban con llave y las luces de la tienda se apagaban, solo quedaba el pequeño despacho del fondo, iluminado por una única lámpara de luz amarillenta. Las sombras se alargaban, transformando los maniquíes silenciosos en figuras fantasmagóricas y los rollos de tela en montañas oscuras. El silencio era profundo, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared y el arrastrar de papeles.
Las primeras noches, todo fue estrictamente profesional. Osvaldo, con las mangas de la camisa remangadas, enseñaba a Nazarena a organizar las facturas y a sumar las columnas de números en los grandes libros de contabilidad. Era paciente, elogiando su rapidez para aprender. Nazarena se sentía orgullosa. Estaba usando su mente, no solo la fuerza de sus brazos. Se concentraba intensamente en el trabajo, con la punta de la lengua entre los dientes, su caligrafía cuidadosa y redonda. Él se sentaba a su lado, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo y el olor de su loción para después de afeitar, una mezcla de tabaco y especias. A veces, su mano rozaba la de ella mientras señalaba un número en el libro. Con cada roce, un escalofrío recorría el brazo de Nazarena. Era un escalofrío de nerviosismo, de excitación, de algo que no podía nombrar, pero que la dejaba sin aliento. Comenzó a hablar más de sí mismo, de sus sueños frustrados de haber sido arquitecto, de la presión de hacerse cargo del negocio familiar. Hablaba de su soledad, pintando un retrato de sí mismo como un hombre atrapado en una vida que no había elegido, casado con una mujer que no lo comprendía. «Tú me escuchas, Nazarena», dijo una noche, su voz un murmullo ronco en el silencio del despacho. «Tú realmente me escuchas. Con Elena es como hablar con una pared de mármol, bonita, pero fría e impenetrable». Sus palabras la envolvían, la hacían sentirse cómplice de sus secretos más íntimos. Ella, una simple muchacha de San Joaquín, era la confidente de un hombre importante. La línea entre empleada y patrón, entre el respeto y algo más peligroso, comenzó a desvanecerse. Una noche, mientras trabajaban, una tormenta se desató sobre Querétaro. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas y el sonido de los truenos hacía temblar el viejo edificio. Nazarena daba un pequeño salto con cada relámpago que iluminaba el despacho por un instante. Osvaldo rió suavemente. «No tengas miedo. Es solo el cielo haciendo ruido. Estás a salvo aquí conmigo». Se levantó y fue a un pequeño armario, de donde sacó una botella de tequila y 2 vasitos. «Para calentar el alma». «Yo no bebo, señor», dijo ella tímida. «Solo un sorbo, para ahuyentar el frío», insistió él, con una sonrisa en el rostro que no admitía negativa. Ella aceptó, más por miedo a ofenderlo que por voluntad. El líquido bajó quemando por su garganta. Él bebió el suyo de un solo trago y se sirvió otro. Con el alcohol, se volvió más audaz. Puso su mano en el hombro de ella, bajo la gruesa trenza, y sus dedos comenzaron a masajear suavemente la tensión en su cuello. «Trabajas demasiado, Nazarena. Necesitas relajarte». Su toque era cálido, firme y terriblemente incorrecto. Una alarma sonó en su mente, la voz de Josefina resonando. «Cuidado, niña». Intentó apartarse, pero su cuerpo parecía no obedecer. Estaba paralizada, una mezcla de miedo y una extraña y confusa fascinación. El despacho, que antes representaba una oportunidad, ahora se parecía a la jaula que se había cerrado a su alrededor. La tormenta de afuera era un reflejo del tormento que comenzaba a formarse dentro de ella. La mano de Osvaldo en su hombro era pesada, un peso que no era solo físico. Nazarena sintió el calor de sus dedos a través de la fina tela de su blusa, y cada uno de ellos parecía una marca de hierro candente en su piel. Él se inclinó más cerca, y su aliento, ahora con el fuerte olor a tequila, le calentó la mejilla. «¿Sabes, Nazarena?», susurró, la voz más grave de lo normal. «Desde el primer día que te vi, supe que eras diferente. Hay una luz en ti, una vida que falta en esta casa, en esta ciudad». Ella tragó saliva, con el corazón latiendo descontroladamente. Sus palabras eran como la miel, dulces y pegajosas, pero sentía el veneno escondido en ellas. Intentó levantarse, murmurando algo sobre que ya era tarde, que doña Elena podría notar su ausencia. «Elena», rió él, un sonido bajo y desdeñoso. «Elena está en su propio mundo. No le importa lo que yo haga, siempre que mantenga las apariencias». No retiró la mano. En cambio, sus dedos se deslizaron de su hombro al inicio de su trenza, jugando con los mechones de cabello oscuro. El gesto era íntimo, posesivo. Nazarena sentía el aire cada vez más enrarecido en el pequeño despacho, los libros de contabilidad abiertos sobre la mesa, el trabajo que la había llenado de tanto orgullo, ahora parecían una farsa, un pretexto elaborado para aquel momento. «Por favor, señor, necesito irme», dijo, con la voz temblorosa. «Shh», la silenció él.
su otra mano ahora sujetando suavemente su barbilla, forzándola a mirarlo. Sus ojos, que antes parecían tan amables, ahora tenían un brillo hambriento, depredador. No me llames señor, no aquí, aquí. Soy solo Osvaldo, y tú eres la bella Nazarena. El miedo se apoderó de ella, un miedo frío y paralizante. Esto no era una novela romántica. Esto no era amor, era algo sucio, algo que la hacía sentirse pequeña y usada. La amabilidad, los elogios, los regalos, todo encajó en su mente como las piezas de un rompecabezas aterrador. Ella era la presa. Él se inclinó, y por un momento ella pensó que la besaría. Giró el rostro, con el corazón martilleando de pánico. Él se detuvo, a centímetros de distancia. En lugar de ira, su rostro mostraba una diversión cruel. Disfrutaba de su miedo. «No me tengas miedo, Nazarenita», murmuró, el diminutivo sonando como un insulto. «Nunca te haría daño. Solo quiero mostrarte cómo puede ser la vida. Quiero cuidarte, cuidarte». La frase sonaba como una amenaza. La veía como una cosa, un objeto a ser poseído, cuidado como se cuida a un pájaro en una jaula. La lluvia de afuera parecía haberse detenido, y el silencio que se instaló en el despacho era más ensordecedor que la tormenta. Con una fuerza que no sabía que poseía, Nazarena se levantó abruptamente, derribando su silla en el proceso. El ruido resonó en la habitación silenciosa. «Es tarde», dijo, la voz más firme de lo que esperaba. «Tengo que irme». No esperó una respuesta. Prácticamente corrió fuera del despacho, pasando junto a los maniquíes que parecían burlarse de ella en la oscuridad, y abrió la puerta principal de la tienda. Irrumpió en la noche, el aire frío y húmedo golpeando su rostro en llamas. No paró de correr hasta llegar a la relativa seguridad de su pequeño cuarto en la parte trasera de la mansión. Encerrada allí, se apoyó en la puerta, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Se sentía sucia, contaminada por su olor, por sus palabras. El sueño de Querétaro se había convertido en una pesadilla, y la parte más aterradora era que no sabía cómo despertar. Sabía, con una certeza terrible, que aquella noche no había sido el final, había sido solo el comienzo. En los días que siguieron, Nazarena vivió en un estado de alerta constante, caminando sobre el filo de una navaja. Inventó una excusa, diciéndole a Osvaldo que su padre había empeorado y que necesitaba enviar más dinero, por lo que ya no podría ayudarlo en la tienda por la noche. Esperaba ira, quizás incluso el despido. En cambio, él la sorprendió con una demostración de comprensión y generosidad. «Claro, Nazarena, la familia es lo primero», dijo con un tono de voz lleno de una falsa preocupación que le provocó náuseas. Sacó una generosa cantidad de dinero de su cartera y se la extendió. «Toma esto, para las medicinas de tu padre. No te preocupes por devolvérmelo». Quiso negarse, gritar que no quería su dinero sucio, pero el rostro enfermo de su padre apareció en su mente. Con las manos temblorosas y el corazón apesadumbrado, aceptó. El gesto la aprisionó aún más. Ahora, le debía algo. Sería una ingrata si no demostraba su gratitud. Su trampa era perfecta. La atmósfera en la casa cambió. La tensión era palpable. Osvaldo la seguía con la mirada, una sonrisa de complicidad en los labios, siempre que pasaba junto a ella en los pasillos. Sus accidentes se hicieron más frecuentes. Su mano rozaba la de ella cuando le servía el café. La acorralaba en la despensa, fingiendo buscar una lata, su cuerpo presionando el de ella contra los estantes por un instante, que parecía una eternidad. Cada incidente la dejaba temblando de miedo y repulsión. Se convirtió en una sombra de sí misma. Perdió el poco peso que tenía, y ojeras oscuras se formaron bajo sus expresivos ojos. La sonrisa tímida desapareció, reemplazada por una expresión asustada y vigilante. Josefina la observaba con una compasión silenciosa, a menudo dejando un pan dulce extra en su bandeja, o simplemente poniendo una mano reconfortante en su hombro cuando nadie miraba. Esos pequeños gestos eran lo único que le impedía desmoronarse por completo. Doña Elena, ajena a todo, continuaba con su rutina impecable. Sin embargo, Nazarena comenzó a notar las grietas en la fachada perfecta. Veía cómo Elena bebía jerez, una copa tras otra, en las tardes solitarias. Oía los sollozos ahogados que venían de su habitación en las noches en que Osvaldo llegaba tarde. Se dio cuenta de que la frialdad de doña Elena no era arrogancia, sino una armadura contra la infelicidad, contra la humillación silenciosa de ser la esposa de un hombre como Osvaldo.
En lugar de miedo, Nazarena comenzó a sentir una punzada de lástima por la patrona. Eran dos mujeres, en extremos opuestos de la escala social, atrapadas en la misma red, tejida por el mismo hombre. La situación se volvió insostenible. Nazarena consideró huir, volver a San Joaquín. Pero, ¿qué diría? ¿Que abandonó el mejor empleo que alguien de su pueblo había tenido? ¿Cómo explicaría la vergüenza, el miedo? Su padre, en su orgullo herido, la culparía. Estaba acorralada. Intentó volverse invisible. Mantenía la vista baja. Se movía silenciosamente por las habitaciones. Intentaba anticipar los movimientos de Osvaldo para evitarlo, pero era inútil. Él parecía disfrutar del juego del gato y el ratón. La persecución lo excitaba. Cierta tarde, la encontró sola en la lavandería, en la parte trasera de la casa. El ruido de la lavadora ahogaba otros sonidos. La acorraló contra la pared. El olor a jabón y lejía mezclándose con su perfume caro. «Me has estado evitando, Nazarenita», dijo, la voz peligrosamente suave. «Tengo mucho trabajo, señor», respondió ella, sin mirarlo a los ojos. Él rió. «Eres una pésima mentirosa». Su mano subió y le tocó el rostro. Ella se encogió, pero no había a dónde huir. «No tienes que tener miedo, ya te lo dije. Seré bueno contigo, mejor de lo que cualquier peón de tu aldea jamás sería. Te daré cosas bonitas, te llevaré a lugares». El pánico subió por la garganta de Nazarena. Sabía, con una claridad aterradora, que su tiempo se estaba agotando. El filo de la navaja sobre el que caminaba estaba a punto de romperse. La oportunidad que Osvaldo esperaba, o mejor dicho, que él diseñó, llegó un sábado por la tarde. Doña Elena había viajado a la Ciudad de México para visitar a su hermana enferma, un viaje que duraría todo el fin de semana. Josefina y Carmen, las otras empleadas, habían recibido la tarde libre. La casa estaba vacía, silenciosa, a excepción de Nazarena y él. La llamó, diciendo que necesitaba ayuda para organizar un nuevo cargamento de telas que había llegado a la tienda. Era una excusa pobre. Era trabajo para los mozos de carga, no para ella. Pero la orden fue dada en un tono que no permitía negativas. Con el estómago revuelto de aprensión, lo acompañó. La tienda, cerrada a los clientes, estaba oscura y silenciosa. La guió no al área principal, sino al almacén del fondo, un lugar aún más grande y laberíntico que el despacho. Pilas y pilas de rollos de tela formaban pasillos estrechos y oscuros, con olor a polvo y productos químicos. La única luz provenía de una bombilla desnuda que colgaba del techo alto, proyectando sombras largas y distorsionadas. La llevó a la esquina más alejada del almacén. Allí, se detuvo y se volvió hacia ella. La sonrisa amistosa había desaparecido. En su lugar, había una expresión de sombría determinación. «Nazarena», comenzó en voz baja. «¿Dónde están las telas que hay que organizar, señor?», preguntó ella, tratando de mantener la voz firme, aferrándose a la farsa del trabajo. «No hay telas. ¿Sabes por qué te he traído aquí?». Su corazón se detuvo, y luego comenzó a latir a un ritmo frenético y doloroso. Dio un paso atrás, pero su espalda se encontró con una pila de ásperos rollos de lana. Estaba acorralada. «Por favor, no haga esto». Su voz era un soplo. Él se acercó, invadiendo su espacio personal. Era mucho más grande y fuerte que ella. Se sintió como una niña. «He sido paciente, Nazarena. He sido amable. Te he dado regalos, dinero. Intenté hacer las cosas por las buenas. Pero eres terca». Extendió la mano y tocó su trenza de nuevo. Pero esta vez no había juego en el gesto. Sujetó la trenza con firmeza, enrollándola en su mano, tirando de su cabeza hacia atrás, forzándola a mirarlo. El dolor agudo en su cuero cabelludo la hizo jadear. «Tú trabajas para mí, vives en mi casa, comes de mi comida, me debes obediencia». No fue un acto de pasión, no había deseo en sus ojos, solo una fría necesidad de poder, de dominación. Se trataba de demostrar que podía tenerla, que ella no tenía derecho a rechazarlo. Fue la afirmación definitiva de su control sobre ella. Nazarena cerró los ojos. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente escaparon, corriendo silenciosamente por sus sienes. No gritó. El sonido se le quedó atascado en la garganta. Un nudo de humillación y desesperación. El almacén, con sus montañas de tela, pareció absorber su silencio, su dolor, convirtiéndola en parte del polvo y las sombras del lugar. La sujetó por el brazo, no con violencia, sino con una fuerza implacable que no dejaba lugar a la resistencia. «Aprenderás a quererme»,
dijo, la voz sin emoción. Yo te haré mujer. En ese momento, algo dentro de Nazarena se rompió. La joven soñadora de San Joaquín, la muchacha que llegó a Querétaro con el corazón lleno de esperanza, murió en aquel oscuro almacén. En su lugar, nació una mujer que conocería el sabor del miedo más profundo y de la vergüenza más amarga. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido ahogado de su llanto, un sonido que nadie, excepto las paredes y el polvo, escucharía jamás. Las semanas que siguieron fueron un borrón de vergüenza y disociación. Nazarena se movía por la casa como un autómata, realizando sus tareas con una precisión mecánica, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Se sentía desconectada de su propio cuerpo, como si estuviera observando a otra persona vivir su vida. Evitaba los espejos, incapaz de enfrentarse a la imagen de la chica asustada y humillada que la miraba de vuelta. Osvaldo, habiendo conseguido lo que quería, se volvió casi indiferente a ella. La trataba con una cortesía distante, como si nada hubiera pasado. Para él, el asunto estaba cerrado. Había ejercido su poder, y eso era todo lo que importaba. Esa normalidad era, en cierto modo, más cruel que cualquier agresión. Invalidaba su dolor. Trataba su violación como un evento trivial y sin consecuencias. Vivía con el miedo constante de que él la buscara de nuevo, pero no lo hizo. Había conquistado su trofeo. Ahora lo exhibía con desdén. Nazarena, por su parte, contaba los días, las horas, los minutos hasta poder juntar suficiente dinero para desaparecer. La idea de volver a casa estaba descartada. No podría enfrentarse a su padre, no con aquel sucio secreto ardiendo dentro de ella. Su plan era ir al norte, quizás a San Luis Potosí o a Monterrey, donde nadie la conociera, y empezar de nuevo, por más difícil que fuera. Entonces, el mundo de Nazarena dejó de girar. Primero, fueron las oleadas de náuseas por la mañana, que atribuyó al estrés y a la mala alimentación. Luego, vino el cansancio abrumador, un peso en sus extremidades que convertía cada tarea en una prueba hercúlea. Y, finalmente, la ausencia. La ausencia del ciclo mensual que había gobernado su cuerpo desde la adolescencia. El pavor se instaló en su corazón, frío y pesado como una piedra. No podía ser. Por favor, Dios. No podía ser. Lo negó. Intentó convencerse de que era solo su cuerpo reaccionando al trauma, pero con el pasar de las semanas, la negación se volvió imposible. Su cuerpo estaba cambiando. Sus pechos se volvieron sensibles, y una leve protuberancia, casi imperceptible para los demás, pero innegable para ella, comenzó a formarse en su vientre. Estaba embarazada. El secreto que llevaba ya no era solo un recuerdo doloroso, era una presencia física, viva, creciendo dentro de ella, un recordatorio constante de su humillación. El pánico era una ola que amenazaba con ahogarla. ¿Qué haría? ¿A dónde iría? Una muchacha soltera y embarazada en 1972 era una paria, una vergüenza para su familia, un blanco para el desprecio de la sociedad. Su primer instinto fue contárselo a Osvaldo. Tenía que saberlo, tenía que asumir la responsabilidad. Una parte de ella, la parte aún ingenua, esperaba que quizás él hiciera lo correcto. Tal vez la ayudaría, la enviaría a un lugar seguro, se aseguraría de que ella y el bebé estuvieran bien. Era una esperanza tenue, desesperada, nacida del pánico absoluto. Esperó una oportunidad, con el corazón martilleando a cada minuto. Finalmente, lo encontró solo en el despacho de su casa, revisando unos papeles. Tocó la puerta, la mano temblando tanto que apenas pudo producir un sonido. «Adelante», dijo él, sin levantar la vista. Entró y se quedó parada frente a su macizo escritorio de caoba. El silencio se alargó. Finalmente, él levantó la mirada, la irritación evidente en su rostro. «¿Qué pasa, Nazarena? Estoy ocupado». Las palabras no salían. Su garganta estaba seca, cerrada. Respiró hondo, reuniendo cada gramo de coraje que poseía. «Señor», comenzó, su voz un hilo. «Necesito hablar con usted. Es importante». Él suspiró, impaciente. «Habla, entonces». «Yo... estoy...». Tragó saliva, las lágrimas ardiendo en sus ojos. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue absoluto. Osvaldo se congeló, la pluma suspendida sobre el papel. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cadavérica. La miró fijamente, sus ojos abriéndose lentamente con una mezcla de shock, incredulidad y, sobre todo,
puro y egoísta pavor. El castillo de naipes de su respetable vida estaba a punto de desmoronarse, y el rostro aterrorizado de Nazarena era el viento que soplaba. La reacción de Osvaldo no fue de preocupación, ni de remordimiento, fue de pánico puro y animal. Se levantó tan abruptamente que su pesada silla cayó hacia atrás con un golpe sordo en la alfombra persa. ¿Qué? Siseó, la voz tensa. No seas ridícula. Eso es imposible. Es la verdad, señor, insistió Nazarena, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. No he estado con nadie más. El hijo es suyo. Comenzó a caminar de un lado a otro por el despacho, pasándose las manos por el pelo. El retrato del hombre acorralado. No estaba preocupado por ella, ni por el niño. Estaba preocupado por sí mismo, por su nombre, su reputación, por lo que doña Elena haría si lo descubría. «Cállate», ordenó, volviéndose hacia ella con los ojos inyectados en sangre. «Nadie puede saber esto. ¿Me entiendes? Nadie». Se detuvo frente a ella, mirándola de arriba abajo como si la viera por primera vez, no como una mujer, sino como un problema que necesitaba ser resuelto, eliminado. «Escucha con atención, Nazarena», dijo, la voz baja y urgente. «Hay maneras de resolver este tipo de problemas. Conozco a una mujer, en las afueras de la ciudad. Es discreta. Ella puede ayudarte a deshacerte de eso». Nazarena retrocedió, horrorizada. Resolver el problema, deshacerse de eso. Estaba hablando de su hijo, la única cosa en el mundo que era verdaderamente suya, aunque hubiera venido del dolor. Un instinto protector, feroz y primitivo, surgió dentro de ella, más fuerte que el miedo y la vergüenza. «No», exclamó, la voz sorprendentemente fuerte. «No voy a hacer eso. Es un pecado. Es mi hijo». La expresión de Osvaldo se endureció, la máscara de pánico reemplazada por una furia fría. «No estás en posición de tomar decisiones, tonta. ¿Crees que vas a tener a este hijo y yo te voy a mantener? Vas a arruinar mi vida». Fue a su escritorio, abrió un cajón y sacó un fajo de billetes. Lo arrojó sobre la mesa. Era más dinero del que Nazarena había visto en toda su vida. «Toma esto», dijo, la voz goteando desprecio. «Toma este dinero y desaparece. Ve a ver a la mujer de la que te hablé. O vete al infierno. No me importa. Pero no quiero volver a ver tu cara nunca más. Si abres la boca, si le cuentas a alguien que esta cosa es mía, te juro por Dios, Nazarena, que haré que te arrepientas de haber nacido. Diré que eres una ladrona, que intentaste seducirme. Nadie te creerá. ¿Una empleada contra un hombre como yo? Serás destruida». Sus palabras la golpearon como puñetazos. La tonta esperanza que había albergado por un breve momento se deshizo en polvo. No era solo un cobarde, era un monstruo. Miró el dinero sobre la mesa, el precio que él ponía a su silencio, el precio para borrarla a ella y a su hijo de su vida. Con una dignidad que no sabía que poseía, Nazarena levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. «Puede quedarse con su dinero sucio, señor. No quiero nada de usted». Se dio la vuelta y salió del despacho, dejándolo allí parado, atónito, en medio de los escombros de su propia crueldad. Mientras caminaba por los silenciosos pasillos de la casa, sintió una extraña calma. La decisión había sido tomada por ella. Tendría a ese hijo, sola, contra el mundo si fuera necesario. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en su estómago. Pero ahora había algo más: determinación. Aquel bebé, concebido en violencia y vergüenza, sería su razón para luchar, su única y verdadera ancla en un mar de desesperación. Nazarena sabía que no podía permanecer en la casa de los Ramírez. Cada minuto que pasaba allí era un riesgo. Hizo sus planes en secreto. Durante las largas noches en su pequeño cuarto, juntó sus escasos ahorros, el dinero que había estado guardando para las medicinas de su padre, y lo puso en una pequeña bolsa de tela. Le escribiría a su madre, le contaría una media verdad, que el trabajo era muy pesado, que extrañaba su casa, y le pediría volver. Se enfrentaría a la decepción de su padre cuando llegara. Cualquier cosa era mejor que estar bajo el mismo techo que Osvaldo, pero el destino, o la maldad humana, actuó más rápido. El secreto de Nazarena, guardado bajo 7 llaves en su aterrorizado corazón, encontró una forma de escapar. No a través de ella, sino a través de los atentos ojos de Carmen, la otra empleada. Carmen, que siempre la había resentido, notó las náuseas matutinas, la palidez,
la leve hinchazón que el vestido holgado ya no podía ocultar por completo. No le dijo nada a Nazarena, pero guardó la información, afilándola como un cuchillo. La oportunidad de Carmen para usar su arma llegó durante una de las raras visitas de la hermana de doña Elena. Las dos señoras conversaban en el patio, y Carmen, al servir el té, accidentalmente, escuchó que se mencionaba el nombre de Nazarena. Doña Elena se quejaba de la reciente distracción e ineficiencia de la muchacha. Más tarde, en la cocina, Carmen le confió a la cocinera de la casa de la hermana de Elena, una notoria chismosa, sus preocupaciones sobre la joven Nazarena. «Pobrecita la muchacha», dijo Carmen, con una falsa expresión de pena. «Tan joven, tan lejos de casa, y parece que se ha metido en problemas. Anda sintiéndose mal todas las mañanas. Está diferente. Ya sabe cómo son estos muchachos de la ciudad. Se aprovechan de la inocencia de las muchachas del campo. Las palabras, plantadas con pericia, germinaron rápidamente. El chisme viajó de cocina en cocina, de casa en casa, creciendo y distorsionándose con cada nueva narración, hasta que finalmente completó el círculo y regresó, como un boomerang envenenado, a los oídos de doña Elena. La noticia le fue entregada por una de sus amigas del club de lectura durante una tarde de té y galletas. La mujer transmitió el chisme con un placer sádico, apenas disimulado de preocupación. «Y dicen, querida Elena, que tu empleadita, la del interior, está embarazada. Imagínate, qué escándalo bajo tu propio techo». Doña Elena mantuvo la compostura. Agradeció a su amiga por la preocupación. Terminó su té con las manos firmes y se despidió con la elegancia de siempre. Pero quien la conociera bien habría visto el brillo mortal en sus ojos, la forma en que sus labios se comprimieron en una línea fina y blanca. Regresó a casa en un silencio aterrador. No confrontó a su marido. Sabía que él lo negaría, mentiría, la haría parecer una loca celosa. Su objetivo era otro. Su furia, acumulada a lo largo de años de un matrimonio infeliz y de las infidelidades silenciosas de su marido, necesitaba un receptáculo, y lo encontró en la figura de la joven y vulnerable Nazarena. Mientras tanto, ajena a la tormenta que se formaba, Nazarena estaba en su cuarto, terminando de empacar su pequeña bolsa. Planeaba irse a la mañana siguiente, antes de que la casa despertara. Sentía una mezcla de miedo y alivio. Finalmente estaba tomando las riendas de su vida. No sabía que ya era demasiado tarde. El veneno del chisme ya había infectado la mente de doña Elena, y la sentencia de Nazarena ya había sido decretada. Esa misma noche, Osvaldo llegó a casa más tarde de lo habitual, oliendo a alcohol y a un perfume de mujer barato que no era el de su esposa. Subió las escaleras tambaleándose, ajeno a la atmósfera gélida que se había instalado en la casa. Doña Elena lo esperaba en su habitación, sentada en un sillón en la penumbra, una figura inmóvil y silenciosa. La confrontación que siguió no fue escuchada por Nazarena, que dormía el sueño exhausto de los afligidos, pero sus ecos reverberaron por la casa a la mañana siguiente. Josefina estaba pálida y con los labios apretados. Carmen evitaba la mirada de todos, y el aire estaba cargado de una electricidad peligrosa. Nazarena no necesitó mucho tiempo para entender. Doña Elena la convocó a la sala de estar. No hubo gritos, ni acusaciones directas. Fue peor. Fue un desprecio frío y cortante. «Tus cosas han sido empacadas. Están en la puerta de atrás», dijo doña Elena, sin siquiera mirar a Nazarena, concentrándose en arreglar un jarrón de flores. «Tienes 10 minutos para salir de mi casa». Nazarena se quedó paralizada. «Señora, ¿qué he hecho?» Finalmente, doña Elena se volvió. Sus ojos eran como fragmentos de hielo. «Tú sabes lo que has hecho. Eres una vagabunda, una pequeña víbora que acogí en mi hogar. Pensé que solo eras ignorante, pero estás podrida por dentro». «No es lo que usted piensa». Nazarena intentó defenderse, la desesperación haciendo que su voz fallara. «Él... Cállate». La voz de Elena restalló como un látigo. «No te atrevas a pronunciar su nombre con tu boca sucia. La culpa es tuya. Ustedes, las de tu tipo, vienen a la ciudad y se arrojan a los pies del primer hombre que les presta atención. Creen que pueden ascender en la vida abriendo las piernas. Pues que sepas que lo único que has conseguido es ser expulsada a la cuneta, que es tu lugar». Cada palabra era un golpe. Nazarena sintió que la injusticia la asfixiaba. Ella era la víctima, pero estaba siendo pintada como la seductora, la culpable. Miró a su alrededor en aquella lujosa sala, a los muebles caros,
a la mujer de ropas impecables, y se dio cuenta de la futilidad de su situación. El mundo le creería a doña Elena, la esposa respetable, no a ella, la empleada embarazada y sin nombre. «Ahora, vete», ordenó Elena, señalando la puerta. «Y si vuelvo a oír tu nombre en Querétaro, si te veo en cualquier lugar cerca de esta casa o de la tienda de mi marido, haré que desees no haber salido nunca de tu miserable aldea». Con el corazón hecho pedazos y la humillación ardiendo en su rostro, Nazarena se dio la vuelta y fue a la puerta de atrás. Su pequeña bolsa estaba tirada en el suelo, junto a la basura. La recogió y salió al callejón, sin mirar atrás. No fue a la estación de autobuses. No tenía a dónde ir. Sin dinero, sin referencias, embarazada y deshonrada. Vagó por las calles, el sol de la mañana pareciendo burlarse de su miseria. Finalmente, encontró refugio en la casa de una prima lejana que vivía en un barrio pobre en la periferia de la ciudad. Fue allí donde alquiló un cuarto minúsculo en una pensión ruidosa y sucia, pagando con los últimos ahorros que le quedaban. Fue aquella noche, al volver a la pensión después de un día inútil buscando cualquier tipo de trabajo, que vio el Ford Galaxy color vino estacionado frente a su puerta. Y fue entonces cuando la furia fría de doña Elena se transformó en la furia caliente y asesina que Nazarena enfrentó en la calle oscura y mojada por la lluvia, con los faros del coche avanzando para borrarla. Los faros del Galaxy eran 2 soles cegadores, devorando la oscuridad y la distancia entre el coche y Nazarena. El rugido del motor V8 era una bestia enfurecida, un sonido que llenó el universo. Nazarena estaba congelada, con los ojos cerrados, el cuerpo tenso, esperando el impacto aplastante, el dolor final, pero el impacto no llegó. En su lugar, escuchó el sonido agudo y estridente de los neumáticos chirriando en el asfalto mojado, un sonido de goma siendo torturada, y después, un fuerte golpe metálico y un estallido de cristales. Instintivamente, se arrojó a un lado, cayendo torpemente en la acera, la cadera y el hombro absorbiendo el choque. El olor a goma quemada invadió el aire. Abrió los ojos, jadeando. El coche no la había golpeado. Doña Elena, en su furia ciega, o en un último destello de vacilación, había girado el volante en el último segundo. El Galaxy se subió a la acera opuesta y se estrelló con fuerza contra un poste de luz. El faro derecho estaba roto, el parachoques delantero abollado, y el poste de madera temblaba con el impacto. Luces comenzaron a encenderse en las ventanas de la calle. Voces somnolientas y asustadas preguntaban qué estaba pasando. Nazarena vio a doña Elena dentro del coche, el rostro iluminado por la luz del tablero. No miraba a Nazarena. Miraba hacia adelante, las manos aún aferradas al volante, el cuerpo temblando. Ya no era la imagen de la furia, sino del shock. La realidad de lo que casi había hecho pareció derrumbarse sobre ella. Sin pensar, Nazarena se levantó, el dolor en su cadera una punzada aguda, y comenzó a correr. Corrió como nunca antes en su vida, impulsada por la adrenalina y el terror puro. Corrió sin rumbo, por los callejones oscuros y los laberínticos pasadizos, el sonido de sus propios sollozos mezclándose con el sonido de sus pies golpeando el suelo. No paró hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas cedieron. Se encontró en una pequeña plaza desierta, acurrucada en un frío banco de piedra bajo un árbol que goteaba la lluvia reciente. El temblor en su cuerpo ya no era de frío, sino de shock. Repasó la escena en su mente, el rugido del motor, la luz, el olor a goma. Doña Elena había intentado matarla. La verdad era tan monstruosa que su mente apenas podía procesarla. Tocó su vientre, la mano temblando. La vida allí dentro, su hijo, estaba a salvo. El instinto de protección que había sentido antes era ahora una fuerza abrumadora. Ya no luchaba solo por su propia supervivencia. En aquel banco frío, en la oscuridad de Querétaro, Nazarena comprendió que la ciudad ya no era una opción. No era una jaula de oro, era una trampa mortal. Quedarse significaría mirar por encima del hombro a cada segundo, vivir con el miedo de que doña Elena pudiera intentar terminar lo que había comenzado. Solo le quedaba un lugar a donde ir, un lugar que temía tanto como anhelaba, casa. Tendría que enfrentarse a su padre, tendría que enfrentarse a la vergüenza, al desprecio, a las miradas de lástima de su pueblo. Pero San Joaquín, con todas sus limitaciones, era un santuario comparado con la jungla de odio en que Querétaro se había convertido. Con el primer rayo de sol grisáceo asomando en el horizonte, Nazarena se levantó. Cada músculo le dolía. Su espíritu estaba hecho jirones.
pero su decisión estaba tomada. Caminó hasta la estación de autobuses, usando las últimas monedas que tenía en el bolsillo para comprar un billete de ida en el autobús más barato que subía a la sierra. Mientras el ruidoso autobús dejaba atrás los límites de la ciudad, Nazarena no miró hacia atrás. Miraba hacia las montañas que se erguían a lo lejos, el único hogar que le quedaba. El viaje de vuelta a San Joaquín fue el inverso de su viaje de ida. La esperanza había sido reemplazada por la desesperación, la emoción por el agotamiento. Cada curva en la sinuosa carretera que la acercaba a casa era una torsión en su estómago. El aire de la montaña, que antes le había parecido una promesa de libertad, ahora olía a derrota. Cuando bajó del autobús en la pequeña plaza del pueblo, sintió todas las miradas sobre ella. Las comadres que charlaban cerca de la fuente se callaron. Los hombres que jugaban al dominó bajo el kiosco levantaron la cabeza. Ya no era la Nazarena que se había ido, la muchacha llena de sueños. Era una extraña, con ropa de ciudad que ahora parecía gastada, ojeras profundas y una barriga que, aunque todavía discreta bajo el suéter, pronto contaría la historia que ella no podía verbalizar. Caminó por la calle de tierra que llevaba a su casa, cada paso más pesado que el anterior. La puerta estaba abierta. Su madre, Inés, estaba en el umbral, como si la hubiera estado esperando. Al ver a su hija, el rostro de Inés se transfiguró, pasando de la sorpresa a la preocupación y, finalmente, a un profundo dolor cuando sus ojos se posaron en el vientre de Nazarena. No hicieron falta palabras. Inés abrió los brazos, y Nazarena se arrojó en ellos, derrumbándose en un llanto que contenía meses de miedo, soledad y humillación. La madre la abrazó con fuerza, acariciando su cabello, susurrando palabras de consuelo, su cuerpo absorbiendo los sollozos de su hija. «Michita, Michita, ¿qué te hicieron?», lloraba Inés junto a ella, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro arrugado. El reencuentro fue interrumpido por la llegada de Mateo. Su padre venía del campo, con la azada al hombro, el rostro cubierto de polvo y sudor. Se detuvo al ver la escena, la expresión endureciéndose al comprender la situación. La vergüenza y la ira lucharon en su rostro. Aquella noche, la pequeña casa de adobe estaba cargada de una tensión insoportable. Nazarena, con la ayuda de su madre, contó una versión editada de la historia. Habló de un muchacho de la ciudad que la engañó con promesas de matrimonio y luego la abandonó. Omitió la parte sobre Osvaldo, sobre doña Elena, sobre el intento de asesinato. La verdad era demasiado compleja, demasiado monstruosa para ser contada. Incluso la versión simplificada fue suficiente para sellar su destino. Mateo escuchó en silencio, el rostro una máscara de piedra. Cuando ella terminó, se levantó. «Has traído la vergüenza a mi casa», dijo, la voz baja y temblorosa de furia contenida. «Has deshonrado nuestro nombre. Te lo advertí sobre la ciudad. Te lo advertí. Mateo, por favor, es nuestra hija», imploró Inés, interponiéndose entre él y Nazarena. «Ya no es mi hija», gritó él, la ira finalmente explotando. «Es una cualquiera, que se dejó llevar por un cualquiera. No tendré un bastardo bajo mi techo. No seré el hazmerreír del pueblo». Sus palabras fueron como puñales en el corazón ya herido de Nazarena. Esperaba decepción, quizás incluso ira, pero el rechazo total, el repudio, era más de lo que podía soportar. «Tienes hasta el final de la semana para irte», decretó, con el rostro sombrío. «No quiero volver a verte aquí». Inés protestó, lloró, argumentó, pero la decisión de Mateo era irrevocable. Su orgullo de hombre, su honor, habían sido heridos de muerte, y no veía otra solución que amputar la fuente de la herida, su propia hija. Nazarena, que había huido de Querétaro para encontrar refugio, descubrió que ya no había refugio para ella en ningún lugar del mundo. Estaba completa, irremediablemente, sola. Los días que siguieron fueron un purgatorio. Nazarena vivía como un fantasma en su propia casa. Su padre se negaba a hablarle, a mirarla. Pasaba a su lado como si no existiera. La única comunicación era a través de su madre, que se movía por la casa con los ojos hinchados de tanto llorar, dividida entre la lealtad a su marido y el amor por su hija. La noticia se extendió por San Joaquín como la pólvora. Las mismas comadres que antes preguntaban por Nazarena con admiración, ahora susurraban cuando pasaba, desviaban la mirada o la miraban fijamente con una mezcla de lástima y desprecio. Ella era la muchacha que se perdió en la ciudad,
un cuento con moraleja para las otras jóvenes. Cada mirada, cada susurro, era una pequeña piedra arrojada contra ella. La barriga de Nazarena crecía, haciendo su vergüenza visible para todos. Era una carga física y emocional. El peso la dejaba cansada, le dolía la espalda, pero el peso del juicio de la comunidad era mucho mayor. Dejó de salir de casa, excepto para ir al pequeño patio trasero, donde se sentaba bajo una higuera, el mismo árbol donde había jugado de niña, y sentía los suaves movimientos de su bebé. En esos momentos de soledad, el bebé era su única compañía, su único consuelo. Le hablaba en susurros, prometiéndole que lo amaría, que lo protegería, que estarían bien. Aquel pequeño ser, que el mundo veía como un error, era para ella la única cosa cierta en su vida destrozada. Inés hacía lo que podía. Le traía comida. Se sentaba a su lado en silencio, ofreciendo la compañía de su dolor compartido. Por la noche, entraba en el cuarto de Nazarena y le daba, a escondidas, pequeños ahorros que guardaba en una lata de galletas, monedas y billetes arrugados. «Toma, mi hijita», susurraba, «para cuando lo necesites». El plazo establecido por Mateo se acercaba. La atmósfera en la casa se volvió irrespirable. Nazarena sabía que no podía posponer más lo inevitable. Una mañana fría, cuando la niebla aún cubría las montañas, tomó su decisión. No esperaría a ser expulsada. Se iría por su cuenta. Se puso su mejor vestido, ahora apretado en su cuerpo cambiado. Se peinó su largo cabello y se hizo la trenza de siempre, un último vínculo con la chica que había sido. Metió en un atillo de tela algo de ropa, el rosario de su abuela y el dinero que su madre le había dado. Encontró a su madre en la cocina, preparando el desayuno. No necesitó decir nada. Inés lo entendió. Las dos se abrazaron durante un largo tiempo, un abrazo de despedida que dolía más que cualquier herida física. «¿A dónde vas, mi amor?», preguntó Inés, con la voz entrecortada. «No lo sé, mamá. A algún lugar donde él pueda nacer en paz». No se despidió de su padre. Él ya estaba en el campo. Era mejor así, con el atillo a la espalda y el peso del mundo en su vientre. Nazarena Campos, en su 8º mes de embarazo, salió de casa. Caminó por la calle principal de San Joaquín, con la cabeza alta, sin mirar a los lados, ignorando las miradas y los susurros. Dejó atrás su infancia, su familia, todo lo que conocía. Frente a ella, solo había el camino y la incertidumbre. Nazarena no fue lejos. No podía. El peso del embarazo, el agotamiento emocional y la falta de dinero se lo impedían. Consiguió que la llevaran en una carreta hasta el siguiente pueblo, un lugar un poco más grande llamado Pinal de Amoles. Allí no conocía a nadie. El anonimato era, al mismo tiempo, aterrador y liberador. Alquiló un cuarto en la parte trasera de una casa vieja, una habitación húmeda con poco más que un colchón de paja en el suelo y una palangana para lavarse. El dinero que su madre le había dado apenas alcanzaba para unas pocas semanas de alquiler y comida. Intentó encontrar trabajo, lavar ropa, limpiar casas. Pero ¿quién le daría empleo a una mujer embarazada, extraña y a punto de dar a luz? Las puertas se cerraban en su cara una tras otra. La desesperación comenzó a instalarse. Comía poco, guardando cada centavo. Pasaba los días sentada en su cuarto, mirando las paredes manchadas de humedad, el miedo al futuro consumiéndola. ¿Qué pasaría cuando naciera el bebé? ¿Cómo lo alimentaría? ¿Cómo lo mantendría abrigado? Fue cuando la esperanza parecía haberse agotado por completo que una mano se extendió. Su vecina, la dueña de la casa donde había alquilado el cuarto, era una viuda anciana llamada Consuelo. Era una mujer pequeña, encorvada por la edad, con el rostro surcado como la tierra seca, pero con ojos que brillaban con una bondad y una sabiduría antiguas. Consuelo observó a Nazarena durante días. Vio la gran barriga, la juventud en su rostro y la profunda tristeza en sus ojos. Vio la escasa comida que Nazarena cocinaba en un hornillo improvisado. No hizo preguntas, no juzgó. Una tarde, Consuelo llamó a la puerta del cuarto de Nazarena, sosteniendo un tazón humeante de sopa de frijoles. «Estás muy delgada, niña. El bebé necesita sustento», dijo, con una voz ronca y amable. Nazarena rompió a llorar, sorprendida por aquel acto de bondad inesperada. Intentó negarse, diciendo que no tenía cómo pagar. «Tonterías», la interrumpió Consuelo. «No se le cobra un plato de comida a quien tiene hambre. Come». A partir de ese día, Consuelo la tomó bajo su protección. Le traía comidas,
ropa vieja de sus propios hijos, ahora mayores y lejanos, y, lo más importante, su compañía. Se sentaba con Nazarena en el pequeño patio mientras remendaba ropa, y le contaba historias de su propia vida, de sus propias dificultades. La vida es dura, especialmente para las mujeres, dijo Consuelo un día, mirando al horizonte. Nos dobla, a veces nos rompe, pero también nos enseña a ser fuertes como los árboles de la sierra. Nuestras raíces se hunden en el dolor, y eso es lo que impide que el viento nos derribe. Consuelo era partera. Había traído al mundo a la mitad de los niños del pueblo. Cuando vio que la hora de Nazarena estaba cerca, preparó el pequeño cuarto, hirvió agua, rasgó sábanas limpias. Ella sería la única testigo del nacimiento de aquel niño. En presencia de Consuelo, Nazarena ya no sentía vergüenza, se sentía segura. La bondad de aquella extraña era un bálsamo para su alma herida. Ya no estaba completamente sola. Tenía una aliada, una matriarca sustituta, que la guiaría a través del dolor del parto y hacia la nueva vida que la esperaba al otro lado. La mano de Consuelo, arrugada y callosa, era el ancla que le impediría ser arrastrada por la corriente. El trabajo de parto comenzó en una noche de luna llena. El dolor venía en oleadas, comenzando como un cólico suave y creciendo en intensidad hasta convertirse en una fuerza abrumadora que se apoderaba de todo su ser. Nazarena se aferró a los bordes del colchón de paja, el sudor corriendo por su rostro, el miedo y el dolor mezclándose en un grito ahogado. Consuelo estuvo a su lado todo el tiempo, una presencia tranquila y firme en la tormenta. Le limpiaba el rostro a Nazarena con un paño húmedo, le susurraba palabras de aliento, le masajeaba la espalda. Respira, mija, respira con el dolor. No luches contra él. Cada dolor te acerca más a conocer a tu hijo, decía, su voz un suave mantra. Las horas se arrastraron. El mundo de Nazarena se encogió, convirtiéndose solo en aquel cuarto mal iluminado, el dolor punzante y la voz de Consuelo. Hubo momentos en los que pensó que no lo lograría, que el dolor la partiría por la mitad. Pero entonces pensaba en el rostro de Osvaldo, en la furia de doña Elena, en el rechazo de su padre, y una fuerza obstinada surgía de sus profundidades. Sobreviviría, traería esta vida al mundo. Sería su victoria silenciosa sobre todos ellos. Fuerza, ahora, Nazarena. Una vez más, la voz de Consuelo la trajo de vuelta, con un último grito que le desgarró la garganta y pareció resonar en las montañas. Sintió un alivio repentino, una liberación de presión. Y entonces, en el silencio que siguió, lo escuchó. El sonido más hermoso que jamás había oído en su vida. Un llanto agudo, fuerte, lleno de vida. Es un niño, Nazarena, un niño fuerte y sano, dijo Consuelo, con la voz embargada de emoción. Consuelo limpió al bebé y lo envolvió en un paño blanco y limpio, poniéndolo en los brazos de Nazarena. Nazarena miró el pequeño rostro arrugado, los ojos cerrados, la boca diminuta moviéndose en busca de alimento. Era perfecto. Tenía el cabello oscuro como el de ella, y pequeñas manos que se aferraban a su dedo. En ese momento, todo el sufrimiento de los últimos meses se disipó. La vergüenza, el miedo, la soledad, todo fue reemplazado por una ola de amor tan poderosa, tan abrumadora, que la dejó sin aliento. Aquel pequeño ser no era el producto de un crimen o de un error. Era su hijo, la única cosa pura y buena que había salido de la oscuridad. Lo besó en la frente, las lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de alegría, de un amor primordial. ¿Cuál será su nombre?, preguntó Consuelo, suavemente. Nazarena miró el rostro de su hijo, pensó en su padre, Mateo, el hombre que la había rechazado, en un acto de desafío y, quizás, de un perdón que ella misma no entendía, tomó una decisión. Mateo, susurró. Su nombre será Mateo. Le daría a ese nombre una nueva historia. Una historia de amor y resiliencia, no de orgullo y rechazo. El pequeño Mateo dejó de llorar, acurrucado en el calor del cuerpo de su madre. Afuera, la luna llena bañaba el mundo con su luz plateada. Un nuevo día, una nueva vida, había comenzado. Los primeros años de la vida del pequeño Mateo estuvieron definidos por la pobreza, pero también por un amor inquebrantable. Nazarena y su hijo continuaron viviendo en el pequeño cuarto en la parte trasera de la casa de Consuelo.
La anciana se negaba a aceptar alquiler, pidiendo solo que Nazarena la ayudara con las tareas domésticas y la cuidara en su vejez. Las tres almas solitarias formaron una familia improbable, unidas por la necesidad y el afecto. Nazarena trabajaba incansablemente, limpiaba, lavaba ropa para las pocas familias que podían pagar, ayudaba a Consuelo a cuidar su pequeño jardín. Cada centavo era guardado con cuidado para comprar leche, maíz y frijoles. Muchas noches, Nazarena se iba a la cama con hambre, asegurándose de que su hijo hubiera comido lo suficiente. Mateo creció siendo un niño sano y feliz, ajeno a las dificultades que los rodeaban. Su mundo era el amor de su madre y el cariño de su abuela, Consuelo. No tenía juguetes caros, pero tenía las historias que su madre le contaba y las canciones que Consuelo le enseñaba. Cuando Mateo tenía casi 3 años, Consuelo enfermó. Una enfermedad rápida e implacable que se la llevó en pocas semanas. Nazarena la cuidó hasta el final, sosteniendo su mano mientras daba su último suspiro, así como Consuelo había sostenido la suya durante el parto. La muerte de Consuelo fue un golpe devastador. Nazarena perdió a su única amiga, su mentora, su salvadora. La casa fue reclamada por un sobrino lejano de Consuelo, y Nazarena se vio de nuevo en la calle, esta vez con un niño pequeño a cuestas. La desesperación amenazó con engullirla una vez más, pero ahora no era la misma joven aterrorizada que había huido de Querétaro. Era madre. La responsabilidad por Mateo era una llama que le impedía rendirse. Recordó una receta que su madre solía hacer, una receta simple pero deliciosa: pan de elote, pan de maíz dulce. Era uno de los pocos recuerdos felices de su infancia. Con el último dinero que tenía, compró maíz, huevos y azúcar. Usando el horno comunitario del pueblo, horneó su primera tanda. El olor del pan de elote horneándose, dulce y reconfortante, atrajo a los vecinos. Vendió el primer pan, luego el segundo, y con el dinero compró más ingredientes. Comenzó a vender sus panes en la pequeña plaza del mercado. Al principio, las ventas eran lentas, pero la calidad de su pan, hecho con cuidado y con los mejores ingredientes que podía encontrar, comenzó a crear una reputación. Su vida se convirtió en una rutina de trabajo arduo. Se despertaba antes del amanecer para moler el maíz, mezclar la masa, mientras Mateo aún dormía. Horneaba los panes y luego iba a la plaza, con su pequeño hijo jugando a sus pies, y vendía hasta el último trozo. Por la noche, contaba las monedas, separando el dinero para el alquiler de un nuevo cuarto, para la comida y para los ingredientes del día siguiente. El pan de elote se convirtió en más que su sustento. Se convirtió en un símbolo de su resiliencia. Así como ella transformaba ingredientes simples en algo nutritivo y deseado, estaba transformando el dolor y la dificultad de su vida en fuerza e independencia. El pan de elote era el fermento de su supervivencia. No solo estaba vendiendo pan, estaba vendiendo su historia de superación, una rebanada a la vez. Pasaron los años. La vida de Nazarena encontró un ritmo estable, aunque siempre precario. Ella y Mateo se mudaron de Pinal de Amoles a una ciudad un poco más grande, San Luis Potosí, donde las oportunidades eran mejores. Continuó con su negocio de pan de elote, que creció lentamente. Consiguió alquilar una pequeña casa, sencilla pero limpia, con un pequeño patio donde Mateo podía jugar. Mateo era ahora un niño inteligente y curioso, que asistía a la escuela pública. Era el centro del universo de Nazarena. Ella trabajaba incansablemente para asegurarse de que él tuviera lo que ella nunca tuvo: educación, estabilidad y la certeza del amor incondicional de una madre. Él nunca preguntó por su padre. Para él, su familia era su madre, y eso era suficiente. Nazarena, por su parte, enterró el pasado bajo capas de trabajo diario y preocupaciones presentes. Querétaro, Osvaldo, Elena, eran como fantasmas de una vida que había pertenecido a otra persona. Un día, mientras estaba en su puesto en el mercado, un viajero, un vendedor de telas que recorría todo México, se detuvo a comprar un trozo de su pan. Notó la calidad de la tela que ella usaba para envolver los panes. «Este es un buen algodón», comentó casualmente. «Me recuerda a las telas de una tienda famosa en Querétaro. Telas de mi tierra. ¿La conoce usted?». El nombre golpeó a Nazarena como un puñetazo en el estómago. No había oído ese nombre en años. Logró mantener la compostura, negando con la cabeza. «Ah, una lástima», continuó el hombre, ajeno al tumulto que había causado. «El dueño, un tal Osvaldo Ramírez,
Murió hace unos meses. Fue un gran escándalo en la ciudad. Dicen que tuvo un infarto fulminante. ¿Y dónde? En la habitación de un motel de carretera, con una de sus vendedoras, la esposa. Pobrecita. Una dama de la alta sociedad. ¡Qué humillación! Nazarena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se apoyó en el puesto para no caer. Osvaldo, muerto. La imagen de él, en sus últimos momentos, no era la del hombre poderoso y amenazador de sus recuerdos, sino la de una figura patética, un cliché de infidelidad y decadencia. No sintió alegría, no sintió tristeza. Sintió nada, un vacío. El hombre que había definido y destruido su juventud, el monstruo de sus pesadillas, simplemente había dejado de existir. Su muerte no cambió nada para ella, no deshizo el pasado, no alivió las cicatrices. Solo cerró un capítulo que ella ya había cerrado hacía mucho tiempo. Pero la noticia trajo una sensación inesperada. Paz, una paz profunda y extraña. La amenaza, aunque distante y dormida, había desaparecido para siempre. Él nunca podría encontrarla, nunca podría reclamar a su hijo. Estaba, por primera vez en años, verdadera y completamente libre de él. Aquella noche, después de acostar a Mateo, Nazarena se sentó en la oscuridad de su cocina. No lloró. Solo se quedó allí, en silencio, sintiendo cómo el peso de una carga invisible finalmente se levantaba de sus hombros. El eco de aquel mundo lejano finalmente se había silenciado. Pasaron varios meses desde la noticia de la muerte de Osvaldo. La vida de Nazarena continuó su curso. El negocio de panes prosperaba, e incluso logró hacer algunas mejoras en su pequeña casa. Mateo crecía rápido, un muchacho amable y estudioso que llenaba de orgullo a su madre. El pasado parecía finalmente haber sido enterrado, hasta que, una tarde de domingo, mientras Nazarena regaba las pocas flores de su patio y Mateo leía un libro en el porche, un coche se detuvo frente a su casa. No era un coche cualquiera, era un coche caro, negro y reluciente, del tipo que raramente se veía en aquel barrio obrero. Nazarena observó con curiosidad, que pronto se transformó en un shock helado. La mujer que salió del asiento del pasajero era inconfundible, aunque el tiempo y el sufrimiento habían dejado sus marcas. Era doña Elena Ramírez. Ya no era la figura imponente e impecable que Nazarena recordaba. Estaba más delgada, el rostro pálido y cansado. El moño perfecto había sido reemplazado por un cabello más corto, con canas visibles. La ropa seguía siendo cara, pero le faltaba la arrogancia de antes. Había una fragilidad en ella, un aura de derrota. El corazón de Nazarena se disparó. El miedo, un viejo conocido, volvió a recorrer sus venas. ¿Qué quería? ¿Habría venido a humillarla de nuevo? ¿Habría venido a quitarle a su hijo? Instintivamente, se movió para interponerse entre la visitante y Mateo. «Mateo, entra en la casa, por favor», dijo, la voz tensa. El niño, sintiendo la urgencia en la voz de su madre, obedeció sin preguntar. Nazarena caminó lentamente hasta la baja verja de madera, con el corazón latiéndole en la garganta. Doña Elena la observaba, los ojos llenos de una emoción que Nazarena no podía descifrar. No era odio, era algo más complejo, más triste. Las dos mujeres se quedaron frente a frente, separadas solo por la frágil verja, un abismo de años de dolor y resentimiento entre ellas. «Nazarena», dijo doña Elena, la voz ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «¿Qué quiere usted aquí?» La voz de Nazarena era firme, protectora. Doña Elena bajó la mirada por un momento, pareciendo buscar las palabras. «Yo supe dónde vivías. Un antiguo empleado de la tienda te vio en el mercado. Tenía que venir. ¿Para qué? ¿Para terminar lo que empezó aquella noche?» La mención de aquella noche hizo que doña Elena se estremeciera. Una lágrima solitaria corrió por su rostro maquillado. «No, vine para... no sé para qué. Quizás para ver cómo alguien lo logra». Levantó la vista de nuevo, y esta vez Nazarena lo vio claramente. Era agotamiento, el agotamiento de toda una vida de apariencias, de mentiras, de infelicidad. «Él me destruyó a mí también, ¿sabes?», susurró Elena, la voz quebrada. «Poco a poco. Cada mentira, cada ausencia, cada humillación silenciosa. Construí muros a mi alrededor, hechos de orgullo y dinero. Pensé que me protegerían, pero solo me estaba aprisionando a mí misma. Cuando murió, de esa manera, todos mis muros se derrumbaron. Solo me quedé con los escombros». Miró la sencilla casa de Nazarena, las flores en el jardín. Escuchó la risa lejana de Mateo viniendo de dentro de la casa. «Tú
Tú construiste algo, de la nada, con tu dolor. Sus ojos se encontraron con los de Nazarena, y en ellos había una amarga comprensión, una especie de reconocimiento entre supervivientes. Tuviste el valor de quedarte con tu hijo, el valor de enfrentarte al mundo. Yo, no. Tuve miedo, miedo a quedarme sola, miedo al escándalo, miedo a perder lo que creía que era mío. Así que me quedé con él, y me perdí a mí misma. Doña Elena no pidió perdón. Quizás sabía que no había perdón que pudiera darse. Sus palabras eran una confesión, un lamento, el reconocimiento de que, de diferentes maneras, ambas habían sido víctimas del mismo hombre. Se dio la vuelta, caminó de regreso al coche y se fue, dejando a Nazarena parada en la verja, temblando. La visita no trajo absolución, pero trajo algo igualmente poderoso, un cierre. La mujer que más había temido en el mundo no era un monstruo, era solo una mujer rota, como ella lo había sido un día, y en ese reconocimiento, Nazarena sintió como la última cadena de su pasado se rompía. La visita de doña Elena fue un punto de inflexión. No cambió la rutina de Nazarena, pero alteró su paisaje interior. El odio y el miedo que había guardado por aquella mujer durante tantos años se disolvieron, reemplazados por una compasión cansada. Finalmente entendió la verdad que Consuelo había intentado enseñarle. La vida era dura para todas las mujeres, cada una luchando sus batallas en prisiones diferentes. Algunas, como la de Nazarena, estaban hechas de pobreza y exilio. Otras, como la de Elena, estaban hechas de oro y soledad. Con el pasado finalmente en paz, Nazarena pudo concentrarse por completo en el futuro de Mateo. Él demostró ser un estudiante brillante. Devoraba libros, hacía preguntas inteligentes y soñaba con ser ingeniero, para construir puentes que unieran personas y lugares. Nazarena invirtió cada centavo que ganaba en su educación. Le compraba libros, pagaba clases extra, se aseguraba de que nunca le faltara nada que pudiera ayudarlo a alcanzar sus sueños. Los años pasaron volando. Mateo terminó la secundaria como el mejor alumno de su clase. Con la ayuda de una beca y del dinero que Nazarena ahorró durante años, fue aceptado en una buena universidad en la Ciudad de México. Su partida fue el momento de mayor orgullo y mayor dolor en la vida de Nazarena. Verlo partir en el autobús, un joven alto y lleno de promesas, era la realización de todos sus sacrificios. Pero la casa, de repente, se volvió demasiado silenciosa y vacía. Se volcó en el trabajo, expandiendo su pequeño negocio. Contrató a una ayudante, una joven madre soltera como ella lo había sido un día, y le enseñó la receta del pan de elote. Su puesto en el mercado se convirtió en un punto de encuentro, famoso no solo por el delicioso pan, sino por la sabiduría y amabilidad de su dueña. Nazarena se convirtió en una figura respetada en la comunidad, una matriarca para muchos que no la tenían. Mateo se graduó con honores. Consiguió un buen empleo en una constructora, y, unos años después, se casó con una muchacha dulce e inteligente llamada Sofía. Nunca olvidó sus orígenes. Visitaba a su madre con frecuencia, insistiendo en que dejara de trabajar, para que él pudiera cuidarla. «Nunca, mijo», respondía ella siempre sonriendo. «Este pan es lo que me mantuvo viva. Es mi historia. No puedo parar». Él lo entendió. En lugar de insistir, usó su primer gran salario para reformar la pequeña casa de ella, construyendo una cocina nueva y moderna, un cuarto más cómodo y un jardín lleno de flores. Cuando Sofía quedó embarazada, Mateo se sentó con su madre. «Mamá, necesito saber sobre mi padre. Mi esposa y yo queremos que nuestro hijo conozca sus raíces, todas ellas». Nazarena miró a su hijo, ahora un hombre hecho y derecho, a punto de convertirse en padre. Vio la madurez y la compasión en sus ojos. No estaba juzgando, estaba buscando entender, y supo que era el momento. Le contó todo: la inocencia, la manipulación, la violencia silenciosa, el embarazo, el rechazo, la huida. Le contó sobre doña Elena, sobre su padre Mateo, sobre la bondad de Consuelo. No escatimó detalles, ni ocultó su propio dolor y miedo. Mateo escuchó en silencio, el rostro transformándose con cada revelación. Cuando ella terminó, había lágrimas en sus ojos. No dijo nada durante un largo rato. Solo tomó la mano callosa de su madre y la besó. «El único padre que yo conozco», dijo finalmente, la voz entrecortada, «es la fuerza y el amor de una madre que fue padre y madre al mismo tiempo. Tú eres mi única raíz, mamá, y es la raíz más fuerte del mundo».
En ese momento, el círculo se completó. El secreto que la había avergonzado durante tanto tiempo se convirtió en una historia de fortaleza que unió aún más a madre e hijo. La vergüenza ya no tenía poder sobre ella. El sol de la mañana de San Luis Potosí arroja una luz dorada sobre la plaza principal, calentando las piedras antiguas y las hojas de los árboles. Nazarena Campos, ahora con 74 años, se sienta detrás de su puesto. El dulce olor a pan de elote fresco flotando en el aire a su alrededor. Su cabello, antes negro como la noche, es ahora una corona de plata, recogido en una gruesa trenza que todavía le cae por la espalda. Su rostro es un mapa de su vida. Cada arruga una historia, pero sus ojos castaños aún brillan con la misma curiosidad y una profunda serenidad. La gente pasa. La saluda con un «Buenos días, Nana Nazarena». Es una institución en la plaza. Los niños corren hacia ella para que les dé un trozo de pan, y ella siempre tiene una sonrisa y una palabra amable para cada uno. Muchos la ven como una abuela tranquila más, vendiendo sus panes para pasar el tiempo. No imaginan la tormenta que ha atravesado, la fuerza que fue necesaria para llegar a esta mañana soleada y pacífica. Su hijo Mateo, ahora un ingeniero respetado, vive en la misma ciudad con su familia. La llama todas las mañanas y la visita todos los fines de semana. Sus nietos, un niño llamado Mateo y una niña llamada Consuelo, son la luz de su vida. Les encanta escuchar sus historias, aunque nunca les ha contado la parte más oscura. Para ellos, ella es la abuela que hace el mejor pan de elote del mundo y que conoce el nombre de todos los pájaros de la plaza. A veces, cuando la plaza está tranquila, su mente divaga. Piensa en su madre, Inés, a quien volvió a ver años después, tras la muerte de su padre. Se reconciliaron en un abrazo lloroso, e Inés pudo conocer a su nieto antes de morir. Piensa en su padre, Mateo, que murió amargado, sin haber conocido nunca al nieto que llevaba su nombre. Piensa en Consuelo, el ángel de la guarda que le mostró la bondad en medio de la oscuridad. Y piensa, con menos frecuencia ahora, en Osvaldo y Elena, dos figuras trágicas en una historia que parece haber ocurrido en otra vida. Ya no siente ira ni dolor, solo una tranquila aceptación. El pasado no se puede cambiar, pero se puede comprender. Aprendió que el perdón no es algo que se da a los demás, sino un regalo que uno se da a sí mismo, el regalo de liberarse del peso del resentimiento. Una joven, con una prominente barriga de embarazada y ojos asustados, se detiene frente a su puesto. Compra un trozo de pan, las manos temblando ligeramente. Nazarena la observa con sus ojos sabios. «¿Está todo bien, mi hija?», pregunta Nazarena con voz suave. La joven niega con la cabeza, las lágrimas brotando en sus ojos. «Tengo tanto miedo». Nazarena toma la mano de la muchacha. La piel es suave y joven, recordándole sus propias manos, hace mucho tiempo. «El miedo es un compañero de viaje», dice Nazarena, «pero no dejes que conduzca. Eres más fuerte de lo que piensas. Dentro de ti está la fuerza de todas las mujeres que vinieron antes que tú. Vas a estar bien». La joven la mira, sorprendida por la profundidad de aquellas palabras viniendo de una simple vendedora de pan. Sonríe, una sonrisa débil pero genuina. Le da las gracias y se va, un poco más erguida, un poco menos asustada. Nazarena la ve irse, una pequeña sonrisa en sus propios labios. No ha borrado su pasado, lo ha transformado en el fermento de la mujer en que se ha convertido, y ahora lo usa para alimentar el coraje en los demás. Esa es su herencia, esa es su paz. A medida que avanza la tarde, el movimiento en la plaza disminuye. Nazarena comienza a arreglar su puesto, guardando los pocos panes que sobraron en una cesta de mimbre. El sol está más bajo en el cielo, pintando las nubes con tonos de naranja y rosa. Es su momento favorito del día, un tiempo de quietud y reflexión. Toma uno de los panes restantes, uno que salió un poco torcido del horno. Lo parte por la mitad e inhala el aroma. Es el olor de su vida. En él, puede sentir el olor del maíz de los campos de su infancia en San Joaquín. Puede sentir el calor del horno comunitario en Pinal de Amoles, que representaba su única esperanza. Puede sentir el olor de las mañanas en San Luis Potosí, preparando la masa mientras su hijo dormía a salvo. Cada bocado es un viaje en el tiempo. El sabor dulce del maíz le recuerda la inocencia, a la joven que soñaba con la gran ciudad. La textura suave y húmeda le recuerda la vulnerabilidad, el dolor y las lágrimas derramadas en la oscuridad, pero la corteza dorada y firme, esa le recuerda la resiliencia,
la coraza que tuvo que crear para protegerse a sí misma y a su hijo. No come el pan con tristeza, come con gratitud. Gratitud por el dolor que la hizo fuerte, por la soledad que le enseñó a ser autosuficiente, por el amor que la salvó. Entiende ahora que la vida no es una línea recta, sino un círculo, donde el final de una historia es el comienzo de otra. La vergüenza de su pasado dio a luz al orgullo de su presente. Sus nietos llegan corriendo por la plaza, sus gritos alegres rompiendo el silencio de la tarde. Mateo y Consuelo se arrojan a sus brazos, abrazándola con la fuerza y el amor incondicional de los niños. «Abuela, papá dice que es hora de ir a casa», grita el pequeño Mateo, con el rostro sucio de polvo y felicidad. «Y mamá hizo pozole», añade la pequeña Consuelo, tirando de la falda de su abuela. Nazarena sonríe, una sonrisa genuina que ilumina todo su rostro. Se levanta, tomando las manos de sus nietos. A lo lejos, ve a su hijo, Mateo, y a su nuera, Sofía, esperándola. Un cuadro de amor y estabilidad. Mira a su alrededor en la plaza una última vez, el lugar que fue testigo de tantos de sus días, tantas de sus ventas, tantas de sus reflexiones. Este lugar, esta vida, la construyó con sus propias manos, a partir de las cenizas de otra. «Vamos, mis amores», dice, la voz llena de ternura. «Vamos a casa». Mientras camina de la mano de sus nietos, alejándose del sol poniente, Nazarena Campos no es una víctima, ni una superviviente. Es una matriarca, la raíz de un árbol fuerte y frondoso, que creció en suelo rocoso y aprendió a florecer. La casa de Mateo y Sofía está llena de vida y risas, un contraste rotundo con el silencio opresivo de la mansión de los Ramírez o la soledad del pequeño cuarto en Pinal de Amoles. El olor a pozole y tortillas calientes llena el aire. Mientras Sofía y los nietos ponen la mesa, Nazarena se sienta con Mateo en el porche trasero, observando las primeras estrellas aparecer en el cielo aterciopelado. «Pareces cansada hoy, mamá», dice Mateo preocupado. «Es un buen cansancio, mijo». «El cansancio de un día bien vivido», responde ella, ajustándose el chal sobre los hombros. Permanecen en silencio por un momento, un silencio cómodo, construido sobre años de amor y comprensión. «He estado pensando», comienza Mateo vacilante, «en la historia que me contaste, sobre él». Nazarena asiente, esperando. «¿Alguna vez te has preguntado cómo habrían sido las cosas de otra manera? Si él hubiera sido un buen hombre, si hubiera asumido su responsabilidad». Nazarena mira al cielo, ponderando la pregunta. «Muchas veces, cuando era más joven, me preguntaba si habría tenido una vida más fácil, si tú habrías tenido más cosas, una casa más grande, un apellido importante. Pero ahora no lo sé». Se vuelve hacia él, con los ojos serios. «Si él hubiera sido un buen hombre, tú no serías el hombre que eres hoy. No habrías crecido viendo la fuerza de una mujer que lucha. No habrías aprendido el valor del trabajo duro, de la honestidad, de la compasión. Quizás te habrías vuelto como él, un hombre que cree que el dinero puede comprarlo todo, incluso a las personas». Extiende la mano y le toca el rostro a su hijo, la barba incipiente arañando suavemente sus dedos callosos. «La vida que tuvimos fue difícil, sí, pero fue nuestra, y nos hizo quienes somos. No cambiaría al hombre en que te has convertido por ninguna vida fácil». Sus palabras lo golpean profundamente. Entiende su sacrificio de una manera nueva. No fue solo sobrevivir, fue una elección consciente de forjar un carácter, el de él, a partir del fuego de su propia prueba. «Una vez, una mujer sabia me dijo que nuestras raíces se hunden en el dolor para impedir que el viento nos derribe», dice Nazarena, el recuerdo de Consuelo trayendo una sonrisa triste a sus labios. «Nuestras raíces son profundas, Mateo. Nadie puede derribarnos». La pequeña Consuelo aparece en la puerta. «Abuela, papá, la cena está lista». Se levantan y entran en la casa iluminada y cálida. El pasado ha sido honrado. La lección ha sido transmitida. Ahora, es hora de vivir el presente, de disfrutar de la familia que nació no de un apellido, sino del coraje indomable de una mujer. La historia de Nazarena Campos no termina con un gran evento o una revelación dramática. Termina como la mayoría de las vidas, en una sucesión de días comunes, pequeños momentos de alegría y la paz de un legado que continúa. Nunca más volvió a Querétaro. La ciudad permaneció en su pasado, un mapa de dolor que no tenía interés en revisitar. Doña Elena, según oyó decir años después,
Vendió la casa y la tienda y se mudó a vivir con su hermana, desapareciendo en la silenciosa oscuridad de la alta sociedad de la capital. Sus historias, que un día se cruzaron de forma tan violenta, siguieron caminos separados, cada una en busca de su propia forma de paz. Nazarena continuó vendiendo sus panes en la plaza, hasta que su cuerpo ya no se lo permitió. Cuando finalmente se jubiló, su nuera, Sofía, le pidió que le enseñara la receta. Y así, en las tardes de domingo, la cocina se llenaba de nuevo del olor a maíz dulce, con 3 generaciones de manos trabajando juntas, las manos arrugadas de Nazarena guiando las manos firmes de Sofía, mientras las manitas de la pequeña Consuelo intentaban ayudar, cubriéndose de harina. La receta, que había sido la supervivencia de Nazarena, se convirtió en la tradición de la familia. El pan de elote se servía en todos los cumpleaños, en todas las celebraciones. Era más que comida. Era un símbolo, un recordatorio de dónde venían, de la fuerza que los unía. En su lecho de muerte, muchos años después, rodeada por su hijo, su nuera y sus nietos ya adultos, Nazarena estaba en paz. No tenía riquezas que dejar, ni propiedades. Su legado era inmaterial. Era la resiliencia que le enseñó a su hijo, la compasión que demostró a los extraños, y la receta de un pan simple que contenía la historia entera de una vida extraordinaria. Su historia, como muchas otras, podría haber sido olvidada, perdida en los pliegues del tiempo, pero sobrevive, susurrada de generación en generación, un testimonio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, es posible encontrar los ingredientes para crear una vida de dignidad, amor y fuerza. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero Nazarena aprendió que no es verdad. El tiempo no cura, enseña. Enseña a transformar el dolor en fuerza, las lágrimas en sabiduría y el silencio en una historia que merece ser contada, con la barriga llena de miedo y el corazón lleno de coraje. El viaje de Nazarena Campos, de una joven asustada en un oscuro almacén a una amada matriarca en una plaza soleada, es un poderoso recordatorio de la fuerza que reside en todos nosotros. Si esta historia de resiliencia y coraje ha tocado tu corazón, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, deja tu like para que esta narrativa llegue a más personas y, en los comentarios, comparte tus propias reflexiones sobre la fuerza, la supervivencia y el poder de transformar el dolor en un legado. Cada suscripción, cada comentario, es una forma de honrar las innumerables voces, como la de Nazarena, que tejen el rico tapiz de la experiencia humana. Gracias por escuchar.